Dios les siga bendiciendo a todos mis hermanos y amigos de las redes sociales, todo el que tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, le recomiendo que no deje de hacerlo, ya que la Biblia dice que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Entonces, si queremos que nuestra fe aumente y sea fortalecida cada día más, es necesario oír y oír la palabra de Dios. Dice una serie que estamos llevando cada 15 días los miércoles, en general, tiene que ver con el tema de cuida tu iglesia. En esta oportunidad vamos a hablar de otro punto de esta serie, Cuida tu iglesia, y tiene que ver con el punto 4, que es niégate a escuchar chismes. Niégate a escuchar chisme. Es decir, cierra tu oído al chisme. Dice la Biblia que los chismosos no heredan el reino de los cielos. Así que si somos hijos de Dios, no prestemos el oído al chisme. Niégate a escuchar chismes, es el punto de hoy. Dice, chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema. ¿Qué es chismear? Chismear es divulgar, regar una información cuando uno no es parte del problema. Ojo a eso. Ni de la solución. O sea, ni somos parte del problema, ni tampoco vamos a aportar para solucionar ese problema. Cuando estamos en esas dos aguas, en esos dos puntos, entonces estamos chismeando. Una cosa diferente es que fueras parte de ese problema, o sea, ese problema tiene que ver contigo, entonces no es chisme. O si eres parte de la solución para que ese problema tenga un punto final, entonces no es chisme. Tú sabes que chismear está mal, ¿cierto? Como hijos de Dios sabemos que está muy mal chismear. Y es que el chisme, dice una palabra en la Biblia, que el chisme divide hasta los mejores amigos. El chisme es un veneno que acaba hasta con las mejores amistades de años. El chisme no une, sino que divide las personas, divide familia, divide las parejas, destruye matrimonio, acaba con muchas buenas y excelentes relaciones que teníamos con excelentes personas. El chisme puede dividir hasta toda una congregación. Así que cuidado con el chisme. Y dice que sabemos que es mal chismear, pero si sabemos que es mal, entonces ¿por qué los escuchamos? Ni vamos a prestar nuestra boca para chismear, ni tampoco vamos a prestar nuestros oídos para escuchar chisme. Si es que quieres proteger a tu iglesia, cristiano que me estás escuchando, si usted de veras es un hijo de Dios que quiere ser un instrumento en las manos del Dios vivo para edificar la iglesia, para mantener la unidad, la hermandad, el compañerismo, las buenas relaciones, y que se cumpla el propósito de Dios en esta tierra, que seamos hijos de luz y que se vea verdaderamente que somos luz y no tinieblas, que se cumpla verdaderamente la palabra que dice que somos sal, que evita la pudrición en esta tierra. Si somos eso del cual el mismo Dios nos declara que somos luz, que somos sal, entonces evitemos el chisme, porque es una de los venenos que más acaban con toda una iglesia si es posible. Acaba con matrimonio, acaba con amistades, acaba con ministerios, entre otros. El chisme es una cuestión tan peligrosa que el mismo diablo se encarga
de meter esa cizaña en una congregación, hablando de la iglesia, precisamente para que esa congregación no cumpla con el plan de Dios para con ella y no se cumplan los propósitos de Dios. Pero mayor es el que está con nosotros, dice la Biblia, que el que está en el mundo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no prestemos nuestros oídos, nuestra lengua, para que el diablo venga a hacer desastre a través del chisme en una congregación. Ya sabes, como dice Juan, el diablo, el ladrón, no vino sino solamente es a matar, robar y destruir. Y a través del chisme, él quiere destruir a la iglesia de Cristo. Si es que quieres proteger a tu iglesia, entonces escuchar chismes es aceptar algo, es como aceptar algo robado. Es como si tú supieras que el celular que te están vendiendo no tiene buena procedencia, no te brinda confianza la persona que te lo está ofreciendo. Y siendo así, o sabiendo que es robado y tú aceptas comprar ese celular o cualquier otro aparato electrodoméstico, cualquier cosa que tú compres robada, sabes que está mal. El chisme es como si compráramos algo que sabemos que es robado. Ese es como poner un ejemplo. Y te convierte también en culpable del delito. Sabemos que el que compra algo robado es tan culpable como el que se lo robó. El que chismosea, el que cuenta el chisme, como el que lo escucha, ambos caen en el mismo pecado de chismear. Cuando alguien empiece a contarte un chisme, entonces, ¿qué debes hacer? Ten el valor de decirle a esa persona, hágame el favor, detente ahí, hágame el favor de parar. No necesito saber eso. ¿Usted ha hablado directamente con la persona implicada? Vea, usted le responde así a la persona que le quiere venir a contar un chisme y no le cuenta más nunca nada. Si usted en verdad ha entendido lo peligroso que es el chismear. Entonces, cuando venga la próxima alguien a contarte algo que ni tienes nada que ver con ese problema, ni tampoco eres parte de la solución, usted hágale el pare a esa persona, detente, hazme el favor. Ya tú le contaste lo que me quieres decir a la persona implicada. Si no le has dicho todavía eso a Julanito, entonces a mí no me lo cuente, porque ni voy a resolverlo, ni tampoco tengo que ver con ese problema. Ese es uno de los consejos para detener el chisme. Y no caigas en la trampa del enemigo. Generalmente las personas que te cuentan chismes también hablan mal de ti. Ojo, hermano, amigo. Por lo general, amiga mía, hermano mío, por lo general, quien te viene a contar chisme, a hablar mal de otro, esa persona, por lo general, también ha hablado mal de ti con otras personas. No es una persona de confiar, no es una persona de fiar. No se puede confiar en ese tipo de personas. Si escuchas chismes, Dios te llamará alborotador o alborotadora. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en Proverbios 17:4. Proverbios 17, el versículo 4 dice así, en la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El malvado hace caso a los labios impíos, y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. Ojo a eso. El malvado hace caso a las lenguas de los perversos, de los
pecadores que no se han arrepentido, los impíos, los que no tienen temor a Dios, la gente malvada que le gusta también el mal, le gusta escuchar cosas de la gente que son perversas. Y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa, a la lengua chismosa. La gente que son mentirosas por lo general, le gusta darle fresco a la lengua, como decimos acá en nuestra tierra. Le gusta escuchar chisme a la gente mentirosa por lo general. Y también contarlos. Y seguimos. Judas 1:19. Vamos a ver qué dice Judas 1:19. Judas 1:19 dice: estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. O sea, los que causan divisiones son los chismosos, los que les gusta escuchar y contar chismes. Ese son el tipo de personas que el enemigo usa para dividir las iglesias. Causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos. A mí me parece, es que a mí me dijeron, es que yo creo. Ese tipo de personas vienen metiéndosele a uno con suavidad, con palabras delicadas. Y como hemos visto, el pecado para la carne produce placer. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios, es una delicia escuchar chismes. Y como dice alguien, el chisme es sabroso, pero es un pecado que divide hasta las iglesias y divide hasta los mejores amigos y matrimonios. Ojo con eso. Ellos se dejan llevar por su instinto, por lo que les parece. Es que yo creo, es que si dijeron eso, que te voy a contar algo, pero espero que no le digas a nadie. Imagínate lo que me contaron, imagínate la bomba, imagínate lo último. Ese tipo de personas hay que evitarlas, porque lo que traen es veneno y traen división. Y así como hablan mal de esa otra persona, también muchas veces han hablado mal de ti. Es triste que en el rebaño de Dios, ojo a esto, qué tristeza que en el rebaño de Dios, en la iglesia de Jesucristo, las heridas más grandes que se le puede causar a un ser humano, generalmente vienen de las otras ovejas y no de los lobos. Ay, Dios mío, esto es fuerte. Es triste saber que las heridas más profundas que causan más daño a las ovejas del rebaño de Cristo son causadas no tanto por los lobos, por los que no tienen a Cristo en su vida, por los que no conocen a Dios, sino que las heridas que duelen más para las ovejas de Cristo son causadas por otras ovejas en general. Generalmente eso es lo que acontece dentro del rebaño de Dios y no debe ser así. Pablo advirtió de los cristianos caníbales. Pablo, el apóstol, hizo una comparación, que ese tipo de ovejas de cristianos que causan daño a otros cristianos, él los compara como unos caníbales. Y tú sabes lo que son caníbales, ¿cierto? Comen gente. Y dicen que se devoran unos a otros y destruyen la comunión. Cristianos caníbales que se muerden los unos a los otros, pero mira, ve, usando mal la lengua, con el chisme, maldiciéndose los unos con los otros, y Dios no nos llamó a eso. Nos mandó fue a orar. Oremos los unos por los otros, no a estar intratándonos, maldiciéndonos, levantándonos calumnias.
chismes contra el hermano, contra la hermana. El que habla mal de un hermano, habla mal de él mismo, porque cada hijo de Dios hace parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y el que habla mal de un cristiano, de un hijo de Dios, habla mal de Cristo. Y eso es peligroso. Y dice que en Gálatas 5:15, vamos, Gálatas 5:15, dice: pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos con los otros. Se lo repito, pero si siguen mordiéndose como caníbales y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Hay que tener cuidado a esta palabra. Hay que tener cuidado, a aprender de lo que Dios nos está enseñando. Es una alerta. La Biblia dice que el que crea que no ha cometido, que no es chismoso, mire que no caiga en el chisme. El que crea que esté libre de pecado, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Entonces, esta es una palabra de advertencia para que no caigamos en el chisme. Y si por si acaso estamos cayendo en ese pecado, soltemos ese pecado, dejemos ese pecado. Porque eso va, el propósito del chisme en una iglesia, en una congregación, por ejemplo, es para destruir la comunión de esa congregación. Y hay que pedirle a Dios que seamos más bien instrumentos de unidad, para fortalecer la comunión dentro de nuestra congregación. Proverbios 19:20. Vamos a ver Proverbio 19:20. Dice así: atiende al consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Proverbio 19:20. Acepta la corrección. Dios nos está corrigiendo. Nos está diciendo: hijo mío, hija mía, el chisme va a destruirte y va a destruir la congregación, destruye familia. Si sigues en eso, en eso. Si seguimos en ese pecado de chisme, estamos siendo instrumento del enemigo para destruir la congregación. Y no nos llamó Dios para destrucción, sino para edificación, para que el reino de Dios se extienda, no que se divida y se destruya. Hay poder en la sangre de Cristo. El que atiende la corrección llegará a ser sabio. Dios quiere que seamos hijos sabios, hijas sabias, que nos apartemos de todo chisme para que haya más unidad en el pueblo de Dios. Dice: la manera más rápida de terminar con un conflicto en la iglesia o en un grupo pequeño es enfrentar a los que están difundiendo rumores e insistir en que no lo sigan haciendo. La manera para acabar con un conflicto dentro de una iglesia o dentro de un grupo pequeño es confrontar. Vamos a enfrentar, vamos a confrontar, vamos a sentarnos con las personas que ya están identificadas, que son las que están difundiendo rumores, las que están regando chismes en la iglesia. Esas personas se llaman y se dialoga con ellos a través de la palabra. El mejor consejo está en la Biblia, está en la palabra. Esas personas se confrontan para que no lo sigan haciendo. Y de esa manera se detiene el chisme. Entonces, a las personas que están haciendo esto se les insiste que no sigan cayendo en lo mismo,
si en verdad es un hijo de Dios y si en verdad quiere y ama a su iglesia y quiere cuidar su iglesia, la congregación de Dios. Salomón dijo en Proverbio 26:20, Proverbio 26:20. Vamos a ver qué fue lo que dijo Salomón. Proverbios 26, el versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. Ahí está. Si no hay leña, el fuego se apaga. Y si no hay chismes, se acaban los pleitos. Pleitos en la familia, pleitos en la iglesia, pleitos en la empresa, pleitos en el trabajo, en el negocio, en el vecindario. ¿Por qué? Por un chisme. Pero cuando ya no hay chisme, ya no hay pleitos. Entonces, para cuidar la iglesia, necesitamos acabar con el chisme, para que se puedan acabar los pleitos, los conflictos dentro de la congregación. Gloria a Dios. Y dice, practica el método de Dios para solucionar un conflicto. Vamos a ver cómo Cristo, el mismo Jesús, dio unos pasos a seguir para también solucionar los conflictos. Porque ¿de qué vale que conozcamos el problema y ya? La gracia es que se conozca el problema, pero que junto con el problema traigamos la solución. Pero hay unos quienes no aportan solución y quieren seguir regando rumores y malos entendidos, que a la final no tienen ni prueba muchas veces de lo que están diciendo, sino que me dijeron, ese me dijeron. Yo aprendí de alguien que dijo, cuando una persona diga me dijeron, presta la atención a eso, que el que está diciendo me dijeron, él es el primero que está diciéndolo. No, que a mí me dijeron que tú, dígale, ¿sabes qué? No me digas eso, eres tú el que estás diciendo eso. Si no tienes pruebas, si no tienes argumentos sólidos, que me confirmes de que cierta persona está divulgando, está haciendo algo contra mí, entonces quiere decir que tú eres el que estás hablando mal de mí. Así que no creas a ese que dice que me dijeron, embuste, él el que está diciéndolo. Entonces dice, practiquemos el método de Dios para resolver conflictos. Jesús enseñó 3 pasos bien sencillos. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Listo. Si con ese primer paso se resuelve la situación, te ganaste ese hermano. Te lo ganaste. Te ganaste una corona. Que has librado a tu hermano de un desastre mayor. Ve, pero si no, si ese hermano, a pesar de que tú le diste un consejo, a pesar de que fuiste a él antes de regar el rumor por los pasillos, por los corrillos, ¿sabe qué? Si ese hermano, tú fuiste a él y hasta ahí llegó el problema y se resolvió, te ganaste a ese hermano. Te ganaste una corona en el cielo, donde fuiste instrumento de paz. Y bienaventurados los que son pacificadores, dice la Biblia. Pero ve, si ese hermano que tú fuiste directamente a él o a ella, que eran las personas implicadas en la situación que viste que no fue de acuerdo a la voluntad de Dios, si ese hermano, a pesar de que tú fuiste a él a solas para hacerle ver su falta o cualquier otra cuestión, no te presta atención y sigue pecando, sigue en su misma situación que no le agrada a Dios, lleva entonces contigo a uno más o a 2 más contigo, 1 o 2 testigos,
para que todo asunto se revele mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Ese es el segundo paso en caso que el primero falle. Si con el primer paso el tal sigue pecando, sigue cometiendo el mismo error, entonces lleva contigo 2 o 3 personas que te sirvan como testimonio, como testigo de lo que tú vas a hablar con ese hermano o esa hermana. Ya vas a tener testigos de que tú te enteraste o viste algo y tu intención era ayudar al hermano o a la hermana a salir de ese pecado o de ese problema en que estaba metido. Y ahí vas a tener testigos de que su intención era de ayudar. Pero si se niega a hacerles caso a ti y a los que tú llevaste como testigos, entonces díceselo a la iglesia. Esto está en Mateo 18, del 15 al 17. Estos 3 pasos que le acabo de decir están en el libro de Mateo 18, del 15 al 17. Vuelve y repito. Donde Cristo enseña de una manera sencilla cómo hacer para resolver conflictos y que no siga el rumor, que no siga el chisme. Los problemas hay que enfrentarlos, no huirle, no evadirlos. Entonces, de esta manera, el mismo Cristo aconseja que si esa persona de que tú estás seguro de que está haciendo algo malo, ya hablates con él, con ella a solas y no te prestó atención, llevates 2, 3 testigos y tampoco les prestó atención ni a ti ni a los consejeros que tú llevaste, personas también maduras, porque tampoco vas a llevar a cualquier persona con esa persona que tu intención es ayudarla a salir del hueco donde está metido. Entonces, si a pesar de todo se niega a hacerles caso, se niega a aceptar la corrección, el mismo Jesús dice, entonces, díceselo a la iglesia. Y ahí es cuando en las iglesias sucede algo que conocemos como la disciplina. Porque Dios es un Dios de orden y en Dios no quiere que ninguno de sus hijos sean destruidos por el pecado. Más bien Él quiere que nos corrijamos los unos a los otros. Más bien Él quiere que oremos los unos por los otros. Más bien Él quiere que nos animemos los unos con los otros. Y no de destruirnos, ni no devorar como unos cristianos caníbales, de devorar al hermano. Entonces, si tu hermano ha pecado, si tu hermano ha fallado, si tu hermano está desanimado, entonces, dice la Biblia, si uno cae, el otro lo puede levantar, pero hay del solo, hay del que está solo. Si cae, ¿quién lo va a levantar? Este pasaje no solamente es para la cuestión de las parejas, no refiriéndose solamente a las parejas, sino para todo el mundo, para todos los cristianos, hablando de la iglesia. Esto no tiene que ver nada más con el asunto de pareja, ese versículo que le acabo de decir ahorita. Por eso es que en la iglesia no somos un solo miembro. Todos estamos incrustados, hacemos parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia dice que somos muchos miembros, todos en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Muchos miembros y cada uno con sus debilidades, cada uno con sus defectos, cada uno con sus problemas, cada uno con su personalidad, pero unidos por un mismo espíritu. Tenemos un mismo Espíritu Santo que nos consuela, estamos bautizados con el mismo bautismo que nos enseñó Jesús y somos salvos por el mismo Cristo, somos hijos de un mismo Padre y todos, si en verdad nos hemos reconciliado con Dios a través de Cristo, vamos para un mismo cielo. En el cielo no hay 1.000.000 de cielos, ni 1.000 millones de cielos, para que cada iglesia tenga su pedacito de cielo, no. Es un solo Dios, es un solo cielo, a donde los hijos de Dios vamos a ir. La Biblia dice, el Señor dice, en cuanto dependa de ti, ponte en paz con todos
en cuanto pueda, ponte en paz con todos. Eso es un consejo de parte de Dios, porque no hay muchos cielos. Hay un solo cielo, allá donde están las moradas que Cristo va a preparar para nosotros. Es un solo lugar para donde vamos a ir los hijos, verdaderamente los hijos de Dios. Dejemos de chismear y más bien consolémonos los unos a los otros, amémonos como Dios manda, perdonemos la falta, la ofensa y dejemos todo asunto en la presencia de Dios, que Él es el único que tiene el derecho de juzgarnos a todos. No nos pongamos como juez del hermano. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Dice la palabra. El único juez se llama Jesucristo. Estamos para animar, para orar, para corregirnos a través de la palabra y que el amor prevalezca por encima de todo. Entonces, aún si hay una idea que es la que fue detonante para algún conflicto en un grupo, en una iglesia, porque no te aceptaron tu idea, no te aceptaron tu plan, que se pierda el plan, que pierda la idea, pero que no perdamos la paz entre los hermanos, entre la congregación, que no se pierda la unidad y el amor en la congregación porque no te aceptaron la idea, porque no te aceptaron tu plan, porque no te aceptaron lo que tú estabas diciendo. Entonces, mis hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Yo quiero orar en esta noche por todos aquellos, por toda la iglesia de Cristo en la tierra, por la embajada en cual es la iglesia donde yo pertenezco, la Embajada Cristiana Internacional. Exactamente, estoy acá en Colombia, Cartagena, especialmente en un corregimiento que se llama Bayunca. Soy de pueblo, a mucho honor, gracias a Dios, pero sé que mi ciudadanía no está aquí, sino allá en el cielo, como todos los hijos de Dios. Entonces quiero orar, oremos por la iglesia. Hay que cuidar la iglesia, porque es la novia de Cristo. Y vamos a orar por la iglesia, y asimismo si alguien está enfermo, donde quiera estés, también vamos a orar por los enfermos en este momento. Usted mencione su nombre, del familiar que tenga enfermo, y que el Señor sea glorificándose en su salud. Bendito Cristo, Dios Todopoderoso. Te adoramos, te alabamos y te exaltamos. Tú eres el dueño de la iglesia. Tú eres la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros de tu cuerpo. Ningún miembro es más que otro. Aquí el más importante eres tú, Jesús, que eres la cabeza. Por eso oramos principalmente por toda tu iglesia a nivel mundial, donde haya una congregación, sea un grupo pequeño o sea una iglesia grande o una mega iglesia de Cristo. Oramos por cada una de esas congregaciones, para que todo cristiano, para que todo hijo de Dios tenga un mismo sentir que estuvo también en ti, Cristo, el mismo sentir que estuvo en ti, en el Padre y el Espíritu Santo. De que así como ustedes son uno, en acuerdo, son unidos, tú, Jesús, con el Padre y el Espíritu Santo son unidos, se ponen de acuerdo en todo. Asimismo oramos para que esa oración se siga cumpliendo hasta el día de hoy. Así como tú le rogaste al Padre Jesús, que tú le rogaste, Padre, yo te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Así como tú le hiciste ese ruego al Padre un día, Jesús, nosotros lo hacemos ahora, en este momento, por toda la iglesia tuya aquí en la tierra. De que se siga cumpliendo, de que podamos ser unidos todos en un mismo amor, en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. Llévate todas las indiferencias que hay en las iglesias, en tu iglesia, Señor Jesús, en este tiempo, en el día de hoy, en este tiempo en que estamos, Señor, en este siglo en que estamos. Señor, glorifícate, ayúdanos a no amoldarnos a la estructura del sistema humano, del sistema del mundo. Ayúdanos a no amoldarnos al sistema del mundo, sino a estar siempre
firmes en la palabra, en tus principios, que no perdamos el principio de unidad, de buenas relaciones, de armonía, de hermandad, que tu iglesia sean uno, como tú y el Padre son uno, en acuerdo. Señor, gracias Jesús, gracias Cristo y gracias al Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia a nivel mundial. Bendice a todos mis hermanos, los embajadores, aquí en Bayunca, en Cartagena, en toda Colombia. Bendice a todas las iglesias cristianas a nivel mundial, en todos los países y en todos los continentes. Señor, fortalece la unidad en tu iglesia. A través del Espíritu Santo sea fortalecida esa unidad en la congregación. Y oramos por todos aquellos hermanos que han estado quebrantados de salud, para que tú, Jesús, por tu llaga y tu herida, pongas tu mano sanadora en esa hermana, en ese hermano que está ahí ahora con ese dolor, que está con esa fiebre, que está con ese cáncer, que está con ese problema de salud. Glorifícate, Señor, pon tu mano sanadora en él, en ella, en ese niño, en ese joven, y toda enfermedad se va de ese cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Todos los parientes, todos nuestros familiares y los amigos también reciban sanidad ahora por las llagas y la herida de Jesucristo. Oramos por todos los niños en este momento, y los declaramos libres de toda enfermedad y de todo espíritu de faraón que ha querido venir a matar a los niños en este tiempo, con muchas pandemias, con muchas plagas, con muchas pestes que se ha desatado a nivel mundial. Toda peste que quiere acabar con los niños, en esta hora se detiene en el nombre de Jesús, por tu amor y misericordia. Dios, guárdanos, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Bendícenos, Señor, y gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo.